Bienvenidos a Gemelos. Hoy vamos a ver las 5 cosas que debes saber si tienes que vender una propiedad. Es indiferente si eres propietario o profesional, una inmobiliaria. Así que, sin más, empezamos. Bien, como siempre os he preparado una pequeña presentación con estas 5 cosas y bueno, como os decía, este vídeo es tanto para profesionales como particulares. Vamos a hacer un repaso así como general de las cosas imprescindibles que tenéis que saber. Evidentemente todo relacionado con el tema de la coordinación. Entonces, pues empezamos la presentación. Tienes que vender una casa, una propiedad, pues las 5 cosas que debes saber. Bien, vamos al primer punto. ¿Qué es lo que vendo? Vender una propiedad implica no solo transferir la titularidad de papel, sino también de una realidad física. Es decir, estamos vendiendo una parcela, una finca ubicada en una población determinada, con una dirección específica y límites definidos por las parcelas vecinas. Y dentro de ella puede haber una o más edificaciones. Eso está claro. Realmente cuando tenemos algo a la venta, eso tiene una puerta de entrada y entras y hay un terreno o una edificación o una piscina o una barbacoa. Es decir, realmente tenemos algo físico que podemos tocar. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que esta realidad física, esto que podemos tocar, debe estar respaldada por una documentación precisa que refleje esta realidad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nosotros no estamos vendiendo un papel, sino estamos vendiendo algo físico, algo palpable, algo que podemos tocar. Genial, vamos al punto 2. ¿Qué documentación tiene la propiedad? Es decir, el papel. Bueno, pues al vender una propiedad es importante asegurarse de que se cuenta con la documentación necesaria para llevar a cabo la transacción de forma legal y sin contratiempos. Eso está claro. Además de la escritura de la propiedad, es decir, la parte del registro, que certifica legalmente quién es el dueño y cuáles son las características de la propiedad, es necesario contar con la referencia catastral ON. ¿De acuerdo? La referencia catastral es un número que identifica la propiedad a efectos fiscales y urbanísticos, es decir, lo que consta en el catastro, mientras que la escritura es lo que consta en el registro de la propiedad. Y es un documento que certifica la propiedad y sus características como superficie, linderos, cargas y limitaciones. Entonces, por ello, es importante verificar que tanto la escritura como la referencia catastral se encuentran actualizadas y coincidan con la realidad de la propiedad antes de proceder con la venta. Entonces, esto es muy importante. Tenemos esta documentación y, como veremos a continuación, la realidad física es lo que prevalece. Realmente la propiedad nos la da la escritura, lo que consta en el registro, y lo que consta en el catastro es simplemente para tributar. Entonces, siempre hay que ver que esto tenga relación concordante. Continuamos. Bien, vamos al punto 3, que es muy importante que tengamos claro este apartado. ¿Me debo adaptar al catastro? Bien, vamos a ir al BOE y lo que nos dice el BOE es: con carácter general, el notario procederá a la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Es decir, el notario se adaptará al catastro. Bien, y solicitará a los otorgantes que le manifiesten si la descripción que contiene esta certificación del inmueble se corresponde con la realidad física del mismo en el momento de su otorgamiento. Es decir, antes de adaptarse al catastro, el notario nos preguntará si ésta se adapta a la realidad física. Si los otorgantes manifiestan que este parcelario catastral coincide con la realidad física, el notario rectificará la literaria del título por la que resulte en el catastro. Es decir, si nosotros le decimos que sí se adapta a esta realidad, cogerá los datos del catastro y los incorporará en la escritura como
los correctos. Y se incorporará esto que consta en el catastro del inmueble, que completa la descripción literal, con lo que se entenderá que la información documental y gráfica del inmueble son coherentes. Es decir, que registro y catastro estarán coordinados. No obstante, el notario informará a los interesados de las consecuencias que pueden producirse en el caso de que finalmente el catastro no coincida con la realidad física. Es decir, la forma de proceder es esta. Aunque él se debe adaptar al catastro, si nosotros le decimos que sí, se adapta a la realidad, nosotros tenemos que saber realmente si esta realidad coincide o no con el catastro. Adaptarse al catastro, entonces, para el notario es obligatorio, pero hay que hacerlo cuidadosamente. El BOE establece que es responsabilidad del vendedor que la propiedad se adapte a la realidad y no puede hacerse a la ligera. Si no se hace correctamente, se pueden cometer errores y tener problemas en el futuro. Claro, si nosotros no sabemos si realmente la realidad y el catastro coinciden y le decimos sí, está bien como el catastro, resulta que estamos registrando más metros y eso no es correcto, que eso pasa en muchas ocasiones, claro, el problema va a ser nuestro, porque estamos vendiendo algo que no es real, que no se adapta a esta realidad. Entonces, esto tenemos que saber muy bien cómo funciona. El notario no tiene por qué saber cómo es nuestra propiedad, somos nosotros las que lo conocemos. Y es responsabilidad del titular catastral de tenerlo correctamente, de tenerlo adaptado a la realidad. Genial. Continuamos. El cuarto punto, el peligro oculto del catastro. Esto lo hemos hablado en el canal muchísimas veces y parece que no se conoce tanto y es algo que tenemos que también matizar y tenerlo como muy claro cuando vamos a vender algo. En algunos casos, el parcelero catastral puede estar desplazado o girado con respecto a la realidad, lo que puede provocar problemas si se registra propiedad utilizando estas coordenadas. Como os digo, hemos hablado mucho del desplazamiento. Esto es que evidentemente el catastro, pues mucha información se recoge por ortofotos y a veces estas no están en el lugar correcto. Esto provoca que pues haya islas desplazadas o giradas. Claro, lo que pretendemos con la coordinación es registrar las coordenadas de nuestra propiedad, dónde empieza y dónde acaba. Entonces, si estas están en otro sitio y registramos las coordenadas sin tener en cuenta el desplazamiento, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos registrando algo que a lo mejor, si va a un topógrafo y pone esas coordenadas, a lo mejor estamos en medio de la calle o estamos registrando la mitad de la propiedad del vecino. Y esto es muy serio. Entonces, si bien estos errores pueden ser corregidos mediante un proceso de rectificación previsto en la normativa catastral, esta corrección se aplica a nivel masivo, es decir, a todo el área o sector afectado. Con esto lo que quiero decir es que el catastro va detectando las zonas que tiene desplazamiento o giro y las va corrigiendo masivamente porque afectan a toda una área. Entonces, claro, cuando toque ya las cambiará, pero nosotros si ya hemos registrado y lo hemos registrado mal, eso queda así. Entonces, por tanto, es importante tener en cuenta esta problemática antes de vender una propiedad y cerciorarse de que la información utilizada se ajusta lo más posible a la realidad. Si se observa un desplazamiento, es necesario iniciar el procedimiento correspondiente, proporcionando los datos tanto de la parcela catastral como de la parcela original, para que ambas puedan ser inscritas. Cuando el catastro rectifique la zona, la propiedad deberá figurar en su lugar correcto. Es decir, un poco para solventar esta problemática de que no podemos modificarlas individualmente, tampoco podemos deformar las parcelas vecinas, entonces lo que se optó o lo que dice la normativa, que ya hemos querido poner más artículos para no hacerlo más denso, lo que nos dice la normativa es, ¿vale? Tenemos una medición, un levantamiento en el lugar original, en el lugar correcto, y tenemos un parcelero catastral que está en otro sitio. Bien, pues movemos esto sobre el parcelero catastral actual, generamos la documentación sobre sobre el que hemos puesto mal, pero
informamos de los dos. Te muestro en la documentación sobre parcela catastral, pero realmente esto está en este lugar. Un poco esto es resumidamente el proceso. Igualmente en el canal os lo dejaré abajo, tenéis uno de todos los artículos sobre esto del desplazamiento y demás, por si queréis ir a verlo, y ahí os lo explico pues más concretamente. Aquí tampoco queríamos volver a repetir o incidir en lo mismo. Genial, vamos a por el último punto, que esto ya lo hemos también hablado en el canal y es un punto importante también. El punto 5 me dice, ¿a qué precio lo vendo? En el proceso de venta de una propiedad es importante determinar el precio de venta adecuado, que puede estar influenciado por diversos factores, como la ubicación, el tipo de propiedad y la urgencia de la venta. Esto le voy a poner un precio de 50.000 euros, lo que sea. Genial. Pero es que además de esto, es necesario conocer el valor de referencia de la propiedad, que se puede consultar en el catastro y se calcula en función de los precios de las compraventas de inmuebles registrados. De esto hay diferentes vídeos de cuando salió lo del valor de referencia. Esto lo que hacen es que de tu zona hacen un promedio de las diferentes operaciones de compraventa y con una depreciación del 9% normalmente, y con los datos que tienes inscritos en el catastro, pues hacen pues con la depreciación y los valores que tienes, pues te estiman un precio, un valor de referencia. Este evidentemente lo van actualizando cada año. Entonces, sobre este valor de referencia, en el momento de tributar se comparan ambos valores y se paga por el más alto. Por lo tanto, es recomendable conocer el valor de referencia antes de iniciar el proceso de venta. Esto del valor de referencia un poco salió a través de la ley de fraude, para que no se hicieran operaciones por un valor inferior de lo que tendría que ser. Entonces, antes de hacer una operación es importante mirarlo. Como os digo, se puede consultar en la página del catastro. Entonces, hay en algunas zonas que pone inexistente, es decir, pues que no hay suficiente información para tener un valor, entonces pues bueno, pues no tenemos un valor de referencia, correcto, pero si lo hubiera, compararlo si está o no cerca de nuestro valor de mercado, del valor que estamos vendiendo. Lo más lógico es que esté por debajo. Si está por debajo, no hay problema, tributaremos por el valor que estamos vendiendo. Si estamos vendiendo por 50.000 y este valor está en 40.000, pues genial, no hay problema. Es un dato que tenemos ahí, pero no nos influenciará. En cambio, si yo consulto el valor de referencia y está en 60.000, tendré que ver realmente si es que mi precio no está correcto y no lo tengo que vender por 50.000, sino que a lo mejor tendré que valorar si esto es superior, o saber que a la hora de vender tendré que tributar por 60.000 o mirar de hacer una reclamación o que me modifiquen este valor. Entonces esto se podría estudiar. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta esto. Hay que mirarlo siempre. Y ya para finalizar, como conclusión, después de repasar los diferentes puntos de esta presentación, podemos concluir que vender una propiedad requiere de una serie de consideraciones importantes. En primer lugar, es esencial conocer y tener en cuenta lo que se está vendiendo. Y en segundo lugar, contar con la documentación necesaria para verificar la propiedad, sin olvidar la realidad física de lo que vendemos, evidentemente. Además, debemos ser conscientes de la problemática del desplazamiento catastral y de cómo puede afectar al registro de propiedad. Por el otro lado, al fijar el precio de venta es fundamental tener en cuenta el valor de referencia de la propiedad y saber que se tributará por el valor más alto entre el valor de referencia y el precio de venta. En resumen, vender una propiedad implica un proceso riguroso y cuidadoso que debe ser abordado con precaución para garantizar la legalidad y evitar problemas en el futuro. Realmente a día de hoy tenemos muchas herramientas para ver esta situación. Lo que siempre recomendamos desde GML Plus es que cuando tenemos intención de vender una propiedad, ya seamos profesionales o propietarios, como hemos dicho, realmente es bastante fácil mirar los visores, mirar el valor de referencia, mirar un poco el estado general, si está coordinado o no en forma, posición y superficie. Realmente nosotros tenemos un servicio gratuito para
este primer vistazo de cómo está esta situación y un poco evitar estos problemas, que no nos encontremos el día de la firma, que necesitamos pues hacer algún trámite que nos impida realmente acabar la operación. Bien, pues hasta aquí. Estas son como las 5 cosas más importantes en relación a la coordinación. Ya seáis propietarios o profesionales, lo ideal es, en el momento que tenéis intención de ponerlo a la venta, mirar todo esto. Ver que realmente todo está correcto y no vamos a tener sorpresas en el día de la firma o incluso a posteriori. La responsabilidad de vender la propiedad recae del que vende. No podemos esperar que después el comprador ya lo arreglará cuando sea. No, tenemos que vender realmente lo correcto. No podemos vender según cadastro, venderle 400 metros y en realidad tener 300. Eso no es correcto, eso no es legal. Podemos tener un problema muy gordo a futuro. Entonces, bueno, si han quedado dudas, si han quedado preguntas, podéis dejarlo abajo en comentarios o como siempre os dejo el email y el teléfono. Me podéis enviar, pues si queréis que os mire vuestra propiedad o pues si tenéis dudas del canal o queréis comentarle algún expediente. También os recuerdo que tenemos la plataforma de soluciones Gemelo Plus con soluciones a medida, por si queréis ir a ver los servicios que hay. Y ahora sí, lo dejamos aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo día y que tengáis un feliz día a todos.